Bueno, hoy traigo una enseñanza titulada Mente de Milagros. Repítelo conmigo, Mente de Milagros. No sé si me pueden ayudar con el sonido que está muy alto con el piano ese. Bajarle un poquito, gracias. Vámonos a Lucas 1, 6, 7. Hoy te traigo una historia muy interesante. Hoy vengo a contarte una historia de la Biblia que conmovió mi corazón. En Lucas 1, 6, 7 está la historia de Zacarías y Elizabeth. Porfa, la música me distrae muchísimo, perdónenme. Gracias. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos ya eran muy ancianos. Entonces, esta pareja de esposos resulta que eran muy ancianos, pero también eran justos y obedientes. ¿Cuántos de aquí son justos y obedientes? Amén. Para los que son justos y obedientes, Dios siempre tiene cosas buenas. Y esta pareja era una pareja justa y obediente, con lo cual Dios tenía cosas buenas para ellos. Pero no solo eso, te voy a seguir leyendo. En Lucas 1, del 11 al 14, dice: y mientras Zacarías estaba en el santuario, o sea, Zacarías era un hombre que estaba en el santuario, que servía en la iglesia, que cumplía con una función ministerial, por eso también era un hombre justo y obediente. Mientras él estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Entonces mira lo que ocurre. Él estaba sirviendo en el santuario, se le aparece un ángel, lo ve y se alarma, se asusta, se llena de temor. Y esto me encanta. El ángel le dice: hey, no te alarmes, Dios ha oído tu oración. Yo te quiero decir algo: Dios ha oído tu oración. Dios escucha nuestras oraciones. Y le da una promesa, le da una palabra del cielo. Le dice: tu esposa te dará un hijo, lo llamarás Juan, tendrás gran gozo y muchos se alegrarán de esa noticia. Te voy a decir algo: te van a llegar palabras del cielo. Te van a llenar palabras del cielo. Pero este acontecimiento para la vida de Zacarías de pronto es algo sobrenatural, de pronto es algo inimaginable. ¿Cuántos aquí han visto ángeles? Las caras de nunca en la vida. Pero sí, es algo extraño, es algo que no pasa normalmente. Tú no vas caminando por la calle y ves un ángel. Pero la realidad es que naturalmente todos los días nosotros sí recibimos palabras del cielo. Dios sí nos está hablando en todo momento. Pero Zacarías era un hombre que necesitaba algo sobrenatural para poder decir: esto viene de parte de Dios. Te voy a seguir leyendo, pero antes quiero decirte algo. ¿Tú quieres ver milagros? Esta prédica se llama Mente de Milagros. ¿Quieres ver milagros? Entonces necesitas palabras del cielo. Las necesitas. Mira lo que sucede. Zacarías, al escuchar esa promesa, le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esa noticia buena. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. O sea, Zacarías estaba sirviendo en la iglesia, estaba orando por un milagro. Se le aparece un ángel en la iglesia, en el servicio,
el ángel le dice: Dios ha escuchado tu oración. Y no conforme con eso, le dijo: mira, esta es tu oración, te lo prometo de parte de Dios, va a ocurrir. Y Zacarías no le creyó. Zacarías no confió en Dios. ¿Por qué? Porque su seguridad, su confianza estaba más en lo que él podía ver que en lo que Dios le estaba diciendo. ¿Por qué es lo que podía ver? Porque él decía: yo estoy viejo, eso es algo que él podía ver. Mi esposa está vieja, eso es algo que él podía ver. Somos de edad muy avanzada, ella es estéril. Mi realidad me dice: no se puede. Entonces, ¿cómo yo voy a estar seguro de que eso que me dices tú, ángel de Dios, es verdadero? ¿Cómo eso va a ocurrir? Lo que me parece más gracioso del asunto y más bello es que el ángel no le dijo: ¿sabes qué? Ya no tienes nada, chao, me voy. Uno como ser humano, créeme que lo más probable es que uno le diga: no, ya no tienes ningún milagro, lo perdiste. Pero como te dije, a los que son justos y obedientes, Dios le tiene cosas buenas. Entonces, lo bueno que le ocurrió a Zacarías fue que se quedó mudo. Pero también le dijo: va a ocurrir todo lo que te dije a su debido tiempo. ¿Quieres una mente de milagros? Tienes que aprender lo que le ocurrió a Zacarías y te vas a dar cuenta. Porque ¿qué es lo que ocurrió con Zacarías? La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y la pregunta que yo me hago: ¿qué tuvo que haber en el corazón de Zacarías para que después de conocer un ángel, que el ángel le diga: tu oración, lo que tú has estado pidiendo en lo oculto, en el servicio, junto a tu esposa, con tu familia, escribiendo cartas a Dios, tu oración, lo que pides en tu ofrenda, lo que pides cuando das tu diezmo, tu oración fue escuchada y te la vamos a entregar, te vamos a dar ese milagro? ¿Qué había en el corazón de ese hombre para que lo primero que saliera de su boca sea: no te creo, Dios? ¿Qué había en su corazón? ¿Cuánto tiempo él se tuvo que estar enfocando en la realidad negativa que estaba viviendo? Ya estoy viejo, nunca he podido tener un hijo, mi esposa es estéril, mi esposa ya está vieja, no puede tener hijos. ¿Cuánto tiempo se tuvo que haber estado hablando a sí mismo? No lo puedo conseguir, esto es imposible para mí. ¿Cuánto tiempo Zacarías tuvo que estar en esa mentalidad para que en esa circunstancia no pueda creerle a Dios? Y te hago una pregunta: ¿cuánto tiempo has tenido tú esa mentalidad? ¿Cuánto tiempo has durado escuchando palabras de Dios y diciendo: eso no es para mí? Mi realidad me dice que no. Yo no tengo el dinero, yo no tengo ese empleo, no tengo los contactos, vivo en Colombia, Barranquilla, y la economía no está bien. ¿Cuánto tiempo? Y eso fue lo que ocurrió con Zacarías. ¿Y sabes algo? Esto no es muy distante de lo que le pasa a todas las personas. Yo estoy haciendo un máster en neurociencia, soy psicólogo, y las estadísticas dicen algo muy interesante. El ser humano tiene alrededor de 70,000 pensamientos diarios. Poquito, ¿no? 60,000 cosas que en nuestro cerebro se producen diariamente. Y el 80% de esos pensamientos son negativos. El 80%. O sea que el otro 20% resta para lo que es más o menos bueno, dentro de lo que uno puede pensar que es bueno. Entonces, imagínate una vida donde ese 80% te gobierna todos los días. ¿Cómo le vas a creer a Dios? Pero, ¿quieres una mente de milagros? ¿Quieres una mente de milagros? La mente de milagros se enfoca en la palabra que Dios te ha dado. La mente de milagros puede ignorar
ese 80%, sacarlo de tu mente y enfocarte en el otro 20%. Es más, ni siquiera necesitas ese 20%. Con una palabra que Dios te haya dado, ese tiene que ser tu único enfoque. Con una sola palabra que Dios te dio, una sola promesa, con que tú la tengas en mente, es lo único que necesitas. No necesitas más nada. Pero la realidad de muchos es que nos estancamos en esos pensamientos negativos. Y eso es lo que hablamos. Y eso es lo que de nuestra boca sale. Esa es la abundancia de nuestro corazón. Y nos volvemos como Zacarías. Pero a Dios no se le escapa nada. Repítelo conmigo. A Dios no se le escapa nada. Entonces este ángel que vino a hablarle de un milagro, que vino a decirle: yo vengo desde la presencia misma de Dios, te vengo a decir que se va a cumplir tu milagro, quieras o no quieras, te lo creas o no te lo creas. Porque sabes algo, al que es obediente y justo, le va a tener que llegar su milagro. Le va a tener que llegar su milagro, por cuanto ha sido obediente y justo. Entonces hubo un silencio para la vida de Zacarías. Fue silenciado, fue callado, duró mucho tiempo de esa manera. Y mientras ocurría todo eso en la casa de Zacarías, también estaban ocurriendo milagros en otros lados. Porque sabes algo, Dios no se cansa de hacer milagros. Entonces, quiero que te metas en la cabeza, porque lo que te voy a contar pasa 6 meses después. Pero quiero que te metas en la cabeza cómo es la vida de un hombre que vive con una mujer de edad avanzada, que la embarazó, porque empieza a ocurrir el milagro en la vida de Zacarías mientras está mudo. Su esposa de este milagro no tenía ni idea. Al que le hablaron fue a Zacarías. Es decir, Elizabeth no sabía que ella iba a quedar embarazada. No sabía absolutamente nada de lo que le dijo el ángel a Zacarías. Y yo quiero que te imagines, esto no está en la Biblia no dice qué aconteció en esos 6 meses. Pero yo quiero que te imagines cómo sería la vida de este hombre que queda mudo de repente, llega a su casa mudo, se pone en la tarea de tener un hijo, porque se tuvo que poner en esa tarea. Elizabeth queda embarazada. Oh, sorpresa. La reacción de Elizabeth: estoy embarazada después de tantos años de ser estéril. ¿Cómo es esto posible? Pero ella era una mujer, porque la pareja, ambos, eran justos y obedientes. Entonces muy seguramente Elizabeth, su embarazo la impresiona, la alegra un montón. Pero sabes, tenía una mentalidad diferente a la de Zacarías, porque Dios no la puso muda. Durante todo este tiempo se embaraza, empieza a crecer la barriga, empiezan todos los temores y todos los miedos comunes cuando hay un embarazo. De ay, cuidado, se cae. Ay, siéntate bien, eres una señora anciana, cuidado, te vas a resbalar porque te puedes morir y se muere el bebé contigo. Todas las cosas que pueden ocurrir. ¿Cuántas cosas podrían haber salido de la boca de Zacarías siendo un hombre que se enfoca en lo negativo? Siendo un hombre que el temor domina su voz. ¿Cuántas veces pudo haber dicho: no te muevas porque te vas a matar al niño? Quédese sentado. Lo puedes perder en cualquier momento. Ya tú estás muy vieja para tener hijos. ¿Cuántas cosas, cuántas maldiciones pudo haber lanzado Zacarías que podrían haber frenado ese milagro? Y por eso dije que es una bendición que haya quedado mudo. Porque lo que estaba haciendo con Zacarías, Dios, era un milagro en su mentalidad. Pero mira esto. Meses después, en Lucas 1, 28 al 36, sucede que Gabriel sigue siendo enviado a dar milagros. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. El ángel le dice: no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y miren lo que preguntó María. ¿Pero cómo podrá suceder esto? Soy virgen, dijo ella. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth, esa mujer que tiene 6 meses de embarazo, en un embarazo sobrenatural, esposa de Zacarías, quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. María le respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho de mí. Miren esta diferencia. Es el mismo ángel, el mismo evento, un embarazo sobrenatural, un encuentro cara a cara con una palabra de Dios. María confió en Dios. María puso su seguridad en lo que Dios decía de ella, no en su realidad, porque ella le respondió: que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Su seguridad estaba puesta en lo que Dios había dicho. Zacarías tenía su seguridad en lo que él veía. María tuvo su seguridad en lo que Dios dijo de ella. Zacarías no sabía cómo eso iba a suceder. Él le preguntó: ¿cómo es esto posible que ocurra? María no sabía tampoco cómo iba a suceder. Ella también le preguntó: oye, ¿cómo es posible que esto ocurra si soy virgen? Y esto a mí me da algo a entender. ¿Quieres una mente de milagros? Necesitas una mente de milagros como la de María. No tienes que entender las cosas, no tienes que saber cómo Dios lo hará, pero tienes que confiar que Dios lo hará. El cómo es asunto de Dios, pero el asunto nuestro es tener la confianza y seguridad de que si Dios dice, Dios hace. Y punto. María no entendía, pero confiaba en que eso iba a suceder. Y ¿sabes algo? Es muy normal para la mente humana no poder entender lo que Dios va a hacer. Imagínate cómo es el cerebro de Dios. Dios no tiene cerebro, pero imagínate cómo piensa. O sea, esa simple frase que acabo de lanzar es inconcebible para nosotros. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo Él estructura un plan? Si a mí me salen los planes de vez en cuando bien, al Dios perfecto que todo le sale bien, ¿cómo los piensa? Tendríamos que tener una mente perfecta como la de Dios para siquiera tratar de imaginar cómo Él piensa. Entonces el cómo es asunto de Él. A nosotros nos queda creerle. ¿Por qué? Porque ¿quieres una mente de milagros? La mente de milagros necesita una sola cosa y es clave: la fe. Si tú tienes fe, vas a ver milagros. Y María era una mujer de fe. Y la fe requiere confianza, requiere seguridad. ¿Seguridad y confianza en quién? En tu Dios, en el Dios que te ha dado la promesa, en el Dios que le hizo el milagro a María y que le hizo el milagro a Zacarías y que te va a hacer el milagro a ti. Pero hay algo más comparando estas dos situaciones y es muy interesante. Hay milagros como el de María que son de tener fe, de tener confianza y de esperar. María no se tenía que ir a acostar con José. Ella no se tenía que poner en el trabajo de hacer un bebé. Ella tenía que esperar. Esperar confiada, con la seguridad de que iba a pasar. Ella no tenía que salir corriendo después de donde el ángel
Ay, el ángel me dijo esto, José, apurémonos. No. Porque hay milagros que requieren paciencia. Y paciencia en la espera. Pero hay milagros como el de Zacarías que sí requieren que te muevas, que requieren fe, confianza y que te muevas, que hagas. Porque la fe sin obras es muerta. Zacarías era un hombre temeroso, con una mentalidad negativa, pero se tuvo que haber movido. ¿Por qué? Porque era un hombre obediente y justo. Aquí tenía una mentalidad que rechazaba los milagros de Dios. Y yo creo que esa es la razón principal por la cual se le demoró tanto su milagro. Hasta el punto que Dios dijo, ya lo escuché, vamos a entregárselo, pero vamos a sanarle esa mentalidad. Porque él obedeció a Dios. Él se movió conforme a lo que el ángel dijo. Porque fue a moverse y ponerse en el trabajo de tener un hijo con su esposa. La mente de milagros es la que tiene fe, confía y espera cuando tiene que esperar y se mueve cuando se tiene que mover, conforme a lo que Dios te ha dicho. Pero quiero que escuches esta parte. Mira esto. Lucas 1, 39 al 41 y el versículo 56. Pocos días después, María se fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró a la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Y María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Esto me dice algo impresionante. El milagro que estaba ocurriendo en la casa de Zacarías fue la manera en la que una persona como María, que estaba viviendo también ese mismo milagro, pudo aprender, pudo quedarse, pudo llenarse también de lo que Elizabeth estaba viviendo para poder gestar su milagro. Porque sabes algo, los milagros que nosotros tenemos sirven de testimonio, sirven de aprendizaje, sirven para enseñar los milagros de otras personas que también vienen en camino. Elizabeth estaba más adelante en su milagro, tenía 6 meses de embarazo. Y María pudo aprender de una mujer que llevaba 6 meses de un milagro imposible, de un embarazo sobrenatural. Se pudo impregnar de todo lo que ella había aprendido, de toda la fe que ella tuvo que tener durante esos 6 meses para ella cargar un bebé que apenas estaba concebiendo, durar 3 meses allí para saber qué era vivir en un milagro gestándolo de forma imposible. Entonces ese milagro sobrenatural financiero que tú estás esperando, muy probablemente habrán otros que también están gestando el suyo y tú vas más adelante. Y ellos necesitan de ti. El ángel fue el que le avisó a María: allá hay una mujer con un embarazo sobrenatural que es tu parienta. Ve allá y aprende de ella. Ve allá y que se te pegue un poco más de esa fe. Mira cómo es el proceso. Tus milagros van a provocar que los milagros de otros sean más fáciles. Y eso le pasa a la gente con una mentalidad de milagros. Los milagros de Dios no son solo para ti, afectan a la gente que te rodea. Y eso es hermoso. Pero resulta que los hijos que cargaban estas mujeres eran hijos de propósito. Elizabeth tenía dentro de su barriga a Juan el Bautista, si mal no estoy. Y María tenía a Jesucristo, nuestro Señor. Y lo que ocurre es que cuando se acercan la una a la otra, se saludan, Juan el Bautista se llena del Espíritu Santo. Es decir, no solamente María estaba aprendiendo de Elizabeth, es que el milagro que tenía Elizabeth se llenó del Espíritu Santo porque un milagro más grande se acercó a ella. Los milagros que tú afectas
pueden ser más grandes que los tuyos, pero te llenan del Espíritu Santo. Y eso es algo hermoso. Eso es algo que solamente Dios puede planear. Pero eso me hacía preguntarme a mí, ¿qué pasaba en la mente de Zacarías? Él seguía mudo. Y no tuvo un embarazo sobrenatural en su casa, tuvo 2. Y no cualquier embarazo sobrenatural, tuvo al Mesías y a Juan el Bautista en su casa con 2 mujeres, una muy vieja, estéril, y una muy joven y virgen, embarazadas. ¿Qué ocurría en la cabeza de ese hombre? ¿Qué estaba pasando en la cabeza de ese hombre durante todo ese tiempo? María quedó 3 meses en esa casa. Y lo que se me viene a mi mente es, claro, con razón Dios lo dejó mudo. Dios no iba a permitir que las palabras de un hombre negativo cayeran sobre la vida de Jesucristo. No, Señor. Que las maldiciones que él pudo haber estado soltando por enfocarse en lo negativo cayeran sobre la vida de Jesucristo y sobre la vida de Juan. No. Y esa pregunta me hace cuestionar todavía. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando Dios nos habla? ¿Qué cosas deberíamos estar callando de nuestra mente? No dejándolas salir, que nos pueden entorpecer el milagro que Dios tiene. Y es que si Dios te ha dicho una cosa, ¿por qué hablas algo diferente? ¿Por qué? ¿Por qué te dejas dominar de ese 80% de cosas negativas? ¿Por qué te enfocas en lo que el mundo te está mostrando? En lo que tu realidad te está hablando. ¿Por qué? Si Dios ha dicho una cosa, va a suceder. Y punto. No hay otra manera de cambiarlo. La mente milagrosa se anticipa al futuro que Dios ha dicho, no al futuro que el mundo y las circunstancias te están hablando. ¿Y sabes qué es anticiparte? Tenerlo ya, antes de tiempo. Zacarías era un hombre que tenía ya, antes de tiempo, lo negativo de su mente. Y por eso se había demorado tanto tiempo en que se cumpliera su milagro. Y por eso Dios lo dejó mudo. No hables más desde ahí, porque lo que Dios dice se cumple. Te lo voy a demostrar. Entonces, esa duda, ese temor, todas esas cosas que tenía Zacarías eran muy diferentes a lo que tenía María y Elizabeth en su mente. Ellas hablaban diferente. Ellas pensaban diferente. Se enfocaban en algo totalmente diferente. Y esa es la mentalidad de milagros. ¿Quieres una mentalidad de milagros? Necesitas hablar conforme a la promesa que Dios te ha dado. Tu única verdad tiene que ser lo que Dios ha dicho. Más nada. Pero a Zacarías le tocó vivir todo ese proceso mudo, obligado a contener lo que su mente quería decir, lo que su boca quería soltar, lo que la abundancia de su corazón tenía. Pero mira lo que pasa después. Lucas 1, 57 al 64. Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz a un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión y querían ponerle por nombre Zacarías como su padre. Pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. Todas las personas se quedaron, ¿cómo? No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces, con gestos, porque Zacarías seguía mudo, con gestos, le dijeron al papá, a Zacarías, cómo quería que se llamara su hijo. Zacarías, con gestos, con señas, pidió una tabla para poder escribir en ella. Y en esa tabla, él escribe, su nombre es Juan. Y al instante pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Esta parte es preciosa. Esta parte es preciosa. Lo que ocurrió allí fue el cumplimiento de lo que Dios había dicho.
pero también una transformación en la mente de Zacarías. Zacarías, en ese proceso de 9 meses y 8 días, su mentalidad fue transformada a una mente de milagros. ¿Sabes qué ocurrió? Yo me lo quiero imaginar. Nace el niño, los miedos de un hombre temeroso. ¿Y si sale niña? Lo vio, se alegró y no podía decir nada todavía. Y seguramente se llenó de temor. Sigo mudo y nació el niño. Ahora, ¿quién va a decir que se llama Juan? Nadie sabe que se llama Juan, solo yo, y estoy mudo. Y era un hombre que quería tener el control de las cosas. Porque cuando tú te enfocas en tu realidad, tú quieres tener el control. Cuando le respondes a Dios, ¿y cómo va a suceder eso si yo lo que veo es esto? Es porque el control lo quieres tener tú. Y como él era un hombre controlador, entonces muy seguramente él se estuvo frustrando en esos 8 días de ¿y ahora qué voy a hacer? Porque a él se le pudo haber ocurrido escribirlo desde el día 1. Pero duró 8 días. Y no fue por voluntad propia, fue porque le preguntaron. Tuvo su esposa que decir el nombre que Dios había dicho. En la mente de Zacarías tuvo que haber pasado un cortocircuito, un choque eléctrico poderoso. ¿Cómo esta mujer, que nunca escuchó al ángel, que no hay un solo pariente en nuestra familia que tenga ese nombre, de dónde sacó ella el nombre Juan? Elizabeth tenía una mente de milagros. Y la mente de milagros se enfoca en lo que Dios dice. Y por eso Elizabeth sabía el nombre. Ella tenía conversaciones con Dios. Ella se enfocaba en lo que Dios decía y lo que Dios hablaba. Ella no necesitaba que su esposo le dijera el nombre porque Dios ya se lo había dicho. Porque Dios le estaba mostrando cómo era la mente de milagros. Dios le estaba mostrando a Zacarías, le estaba revelando lo que es tener una mente de milagros. Estaba transformando el enfoque de su mentalidad. Él estaba mudo. Y lo más gracioso es que cuando todo el mundo estaba diciendo que le pongan Zacarías, que le pongan Zacarías, que le pongan Zacarías, él también estaba resignado. Porque seguía mudo, seguía viendo milagros. Y quiero que me escuches esto. Tú sigues viendo milagros todos los días. Dios te hace milagros todos los días. Pero cuando tu enfoque está sacado de lo que Dios habla, no los ves. Te resignas y te deprimes. Este hombre estaba resignado y deprimido. Me voy a quedar mudo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se enfocaba en lo malo, se enfocaba en lo negativo. Él no estaba alegre de que nació su hijo milagroso. Él no estaba contento porque si estuviera contento hubiese salido corriendo a escribir el nombre. Se llama Juan. Con la alegría del mundo, porque se le cumplió su milagro. No. Todos decían se va a llamar Zacarías y él estaba resignado en quedarse mudo. Porque la Biblia no registra que él se opuso. Lo primero que hubiese hecho yo es, ¿cómo se les ocurre? O sea, no. Pásenme con qué escribir. Se va a llamar Juan. ¿Están locos? Yo sé lo que Dios dijo. Pero él no hizo eso. La Biblia no registra, él no hizo nada. Él estaba resignado, enfocándose en que iba a ser un mudo, porque le iban a poner otro nombre al niño. Cuando su esposa dice el nombre, ahí ocurre el milagro en Zacarías. Porque cuando él hace las señas, tráiganme la tabla, y él no dice, se iba a llamar Juan. Él no puso eso. Pónganle Juan. Él no puso eso. Su nombre será Juan. No puso eso. Dijo, y quiero que lo escuches bien, su nombre es Juan. Su nombre es Juan. ¿Sabes por qué es importante que él haya dicho su nombre es Juan? Porque fue el momento donde él reconoció que ese niño siempre ha sido Juan, porque desde antes de que lo pudieran tener, Dios ya le había dicho que ese era Juan, que ese es Juan. Desde un principio siempre era Juan. No se formó Juan, Dios formó a Juan dentro del vientre de su madre, así como te formó a ti.
Dios lo había pensado antes de que lo pudieran concebir, así como te pensaron a ti. Porque todos los que estamos en esta tierra fueron pensados por Dios. Dios nos conoce, Dios sabe nuestro nombre, Dios sabe quiénes somos. Y el entendimiento de que ese es el milagro más grande se le despertó en la mente a Zacarías. Y declaró: su nombre es Juan. Declaró conforme a la palabra que Dios le había entregado. Eso es una mentalidad de milagros. Tremendo, poderoso, poderosísimo. Dios transformó la mente de Zacarías a una mente de milagros. Y te voy a decir que tiene una mente de milagros, y esa es la mente que voy a declarar sobre tu vida. Esa es tu mente. La mente de milagros habla lo que Dios ha dicho. La mente de milagros tiene fe y confía. La mente de milagros sabe cuándo esperar. Y la mente de milagros sabe cuándo moverse. La mente de milagros produce milagros que impactan a otras personas. La mente de milagros confía en Dios, conversa con Dios, tiene una relación con Dios. La mente de milagros no habla sola. Habla con una persona que revela los planes, que son para familias y generaciones. Presenta incluso sus dudas al Dios Todopoderoso. Existen dudas en la vida. ¿Quién tiene dudas en este lugar? La mente milagrosa se las presenta a Dios y sus dudas son contestadas con la palabra de Dios. Y la mente de milagros no necesita más nada que eso. ¿Tienes una duda? Respóndela con la palabra que Dios te ha dado. ¿Cómo va a suceder esto? Dios me dijo que iba a suceder. No necesitas más nada. ¿Cuándo debo moverte? ¿Cuándo debo arrancar a hacer las cosas, empezar? Dios me dijo que iba a suceder. Cuando arranque, sucede. No necesitas más nada. Necesitas esperar. ¿Cuándo va a suceder? Dios me dijo que iba a suceder. No necesitas más nada. Si quieres una mente milagrosa, tienes que saber que tu Dios es confiable. El secreto de una mente de milagros es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción en lo que no se ve. Zacarías recibió una mente de milagros y mira lo que ocurrió. Él pone: su nombre es Juan. Se le quita esa bendición que Dios le había puesto de quedarse mudo para entregarle a Dios una nueva bendición, hablar de nuevo, pero diferente. Lo primero que había salido de la boca de Zacarías cuando le habló el ángel fue pensamientos negativos. ¿Cómo es esto posible? Mi realidad me dice lo contrario. Lo primero que salió de la boca de Zacarías al tener un encuentro con un ser que estaba en la presencia misma de Dios, que le había dicho: escuché tus oraciones, Dios las escucha, te vengo a traer una palabra de Dios, se va a cumplir justo lo que tú estás pidiendo. Y lo primero que sale de su boca, pensamientos negativos. Pero ahora, cuando pudo volver a hablar otra vez, él no dijo: ay, por fin, qué desgracia era estar mudo. Lo primero que salió de su boca fue alabanza a Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Y esto revela la transformación de la mente de Zacarías. Porque de la abundancia de la mente, del corazón, habla la boca. Y ya su boca no hablaba pensamientos negativos, sino que alababa a Dios. ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Alábalo! Alábalo. Es muy diferente, y con esto quiero terminar. Una mente enfocada en lo negativo a una mente que alaba a Dios. Porque la mente que alaba a Dios se enfoca en lo que Dios dijo, pone
su cerebro solamente a prestarle atención a lo que Dios es. Se enfoca en quién es Él. Ok, Dios me dijo esto. ¿Cómo le creo? Por quién es Dios. No tiene que estar mirando lo otro. El otro 80% de pensamientos negativos no lo mira. Porque cuando tú estás alabando a Dios, tu enfoque, tu atención está puesto en Él. Y esa es la fe. Esa es la mentalidad de milagros. Porque nuestra fe no puede estar puesta simplemente en una creencia. Está puesta en alguien llamado Jesucristo. Está puesta en ese Dios que es Rey de reyes, Señor de señores. Está puesta en la persona de Dios. Está sellada y confirmada en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Nuestra fe es en una persona. Una persona que es digna de alabanza. La transformación de Zacarías en su mente. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que sea recibida por todos y cada uno que por la fe lo crean. Que todo pensamiento de duda, que todo pensamiento negativo sea opacado, sea echado fuera y que sus ojos y su mente sea puesto solamente la alabanza a ti. Solamente quien tú eres, solamente tu palabra, Jesús, solamente lo que tú has declarado sobre sus vidas, las promesas que tú tienes diseñadas para cada uno de ellos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús declaramos que tu iglesia, que tus hijos se enfocan y su mente solamente va a pensar en lo que tú has dicho para sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Gracias, iglesia.